Es 28 de mayo, hace hoy un mes, nos sobrecogía el gran apagón. El peor apagón de la historia de España sigue envuelto un mes después en incógnitas. A día de hoy no hay ni una pista sobre su origen, pero habrá que resolver para que no se repita, Maribel. Sí, hay cientos de millones de datos de aquel día fatídico y que están siendo reunidos y analizados en múltiples investigaciones y nos dicen que llevará semanas o meses conocer las causas. Desde el principio ha sido un todos contra todos en busca de culpables que tendrán que hacerse cargo supuestamente de multas que se estiman de momento en unos 60 millones de euros y también de indemnizaciones, pero de momento estamos en aquello de la batalla por el relato. Bueno, ese fatídico 28 de abril, lo recordamos hace un instante con Carlos Núñez, intentábamos contactar con la ayuda de los equipos de informativos de las tardes con expertos, pero claro, las líneas no estaban disponibles. Y de repente a Maribel se le encendió, nunca mejor dicho, la bombilla y dijo, a ver, si hay una persona que sabe de esto en España es Jorge Morales. Maribel llamó a Jorge Morales. Bueno, Jorge Morales le dejé un mensaje y me dijo que iba a venir, que iba a entrar por teléfono porque no podía venir, pero como luego le llamamos y lógicamente la llamada se perdió en el éter, no fue así. Jorge, viniste tú solo, voluntariamente. Jorge, bienvenido. Buenas tardes. Permíteme primero que haga un recuerdo sobre ese drama de hoy, de las 7 mujeres fallecidas, ¿no? Y mi acompañamiento a sus familias, ¿no? Muchas gracias. Bueno, aquel día efectivamente me llamó Maribel y tengo que decir que me llamaron muchos periodistas más. Y bueno, estaba relativamente cerca. Yo trabajo en cerca de donde está, donde se emite en este momento Radio Nacional, desde Prado del Rey, en Pozuelo de Alarcón, y lo que hice es, pues bueno, pues venirme para acá. Y bueno, y lo demás es no historia, te quites ¿no? Importancia, porque en ese momento necesitábamos respuestas y como comprenderás, aquí expertos en electricidad, Maribel, pues a ver, desde luego... Bueno, estuviste además hablando cuántas horas fueron de emisión en directo. Bueno, hasta que, además no le dejamos hasta levantarse. Que ya os pedí que me dejarais. Estabas sentado en la silla donde estoy yo y no parabas durante 2 horas alrededor. Sí, estuvimos. Bueno, yo creo, he recibido tantas claves. Muchas felicitaciones de aquel día. Yo sé que vosotros también. Y bueno, yo quería hoy devolvérselas, ¿no? a las personas que nos escucharon, ¿no? Yo creo que en esos momentos donde efectivamente las televisiones no funcionaban y demás, la gente se enganchó a la radio y además a la radio pública para saber lo que estaba pasando, ¿no? En ese momento, lógicamente, había mucha incertidumbre. Lo que tratamos de hacer desde aquí es sobre todo mandar un mensaje de tranquilidad. Yo lo que hice fue ir diciendo lo que iba ocurriendo, que era lo normal, lo que esperábamos que ocurriera en una situación que no se había dado nunca. Bueno, no he dicho importante. Que Jorge Morales de Labra es ingeniero, director de Próxima Energía, y en ese momento, insisto, no te quites importancia porque es que se iba cumpliendo tal cual lo que ibas vaticinando. Porque en ese momento era, bueno, ya llegará, no, y decías, no, que esto va de horas, va de horas. Pero esto no es magia, ni que yo sea un extraterrestre ni nada. Sencillamente es que yo hace años, ya hace más de 10 años, asistí en el seno de Red Eléctrica a una simulación de lo que se hace cuando hay un cero nacional, ¿vale? Entonces sabemos lo que se hace y fíjate que es algo muy importante porque no se había hecho nunca. Esto lo he contado varias veces. Red Eléctrica como tal existe desde hace muchos años. Desde el año 1997 empezó a asumir el control de la red, pero existe hace un montón de tiempo y tiene ingenieros que tienen 50 años en total de experiencia en todo esto. Entonces, claro, esos ingenieros son 3 generaciones de ingenieros que se lo han contado unos a otros. ¿Cómo se hace? ¿Cómo tenemos que funcionar en caso de que haya un apagón? Pero nunca había habido ninguno. Entonces, claro, aquello que yo viví con un juguete, con unos ordenadores, pero es un juguete, pues lo que observé es que se estaba cumpliendo exactamente como preveíamos que se tenía que cumplir, ¿no? De que, por ejemplo, me decía Marta ahora mismo, y no podíamos haber descartado antes el ciberataque. Bueno, yo desde aquí, aquella tarde dije, hombre, nunca se puede descartar, pero si ha habido un ciberataque es muy naif, porque si uno va a atacar a una infraestructura electrónica, la deja inutilizada y entonces no se puede reponer el servicio. Entonces, cuando empezamos a observar que el servicio se estaba reponiendo conforme a las etapas que esperábamos, dijimos, hombre, pues parece difícil que sea un ciberataque, ¿no? Y eso ya lo dijimos aquí, ya digo, está grabado. Enseguida iremos con las dudas, que todavía lo que decíamos, ha pasado un mes y quedan muchas dudas, pero a día de hoy, Jorge, a modo de titular, ¿qué sabemos sobre los motivos del gran apagón? Prácticamente nada. Pues nos dejas igual. O sea, podría darte datos muy técnicos sobre oscilaciones de frecuencia, Rocoff. Bueno, pero algo más sabemos aquel día, ¿no? Algo digo, más. Pero a efectos prácticos de lo que le interesa a la gente, que es ¿por qué pasó? Sí. ¿Cuánto nos cuesta que no vuelva a pasar?
que estas son las dos, y por supuesto las indemnizaciones, estabais hablando ahora, decía Maribel, indemnizaciones de 30 millones de euros. 60, he leído. 60, no es nada, fíjate. Eso serían sanciones, Pero y luego espera. más indemnizaciones. Pero es que te voy a dar una cifra para que apuntes, te va a gustar. Mira, solamente en lo que llamamos de mes de mayo, que no hemos terminado, el sistema eléctrico está funcionando en un modo que llamamos reforzado. ¿Vale? Red Eléctrica, para que no vuelva a ocurrir lo que está ¿hemos haciendo. salido mejores de estos? No, espera, cuidado. Cuidado que va a subir la luz. Cuidado que no van a subir la factura. No te emociones, espérate. Cuidado. En un modo reforzado, lo que quiere decir es que Red Eléctrica ha programado más centrales de gas que son muy rápidas, son las que enseguida empezaron a arrancar aquel día por la tarde, el día 28 de abril. Bueno, pues está programando más centrales de gas de lo normal. ¿Vale? Y eso, el gas es lo más caro que hay en el sistema eléctrico español. Eso solo en lo que llevamos de mes de mayo, insisto, que no ha terminado, va por 300 millones de euros. Toma. Así están subiendo los recibos de la luz. Claro. Que aquel cero que vimos durante muchísimo tiempo... O sea, ¿eso era previsible, la subida de la luz? No, porque, a ver, nadie pensaba que Red Eléctrica mantuviera esto. Y la semana pasada, Red Eléctrica en un foro técnico dijo que iba a dejar de hacerlo, pero no dijo cuándo. Bueno. ¿Vale? Entonces, si sigue otro mes, o sea, otros 300 y así... Seguimos haciendo caja. De eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de 3.600 millones de euros anuales, ¿eh? Si esto dura un año. Entonces, bueno, quiero decir que el primer interesado... es más alto. Claro, es muchísimo más alto. El primer interesado ahora mismo en saber lo que ocurre en Red Eléctrica, porque de no determinar las causas cuanto antes y, por tanto, saber si tiene sentido seguir programando esas centrales de gas, ese modo reforzado o no, ¿vale? Lo que puede ocurrir es que, lógicamente, allá se empiecen a agrupar las asociaciones de consumidores y digan, oye, ¿yo por qué tengo que pagar 3.600 millones de euros? Claro. Yo quiero destacar una cosa buena que pasó en el apagón. Y fue que se puso en valor a los ingenieros. Quiero decir que durante mucho tiempo no oíamos hablar de que en determinadas empresas que necesitamos que haya gente que de verdad sabe de esas cosas, hubiera técnicos que realmente conocen el asunto y al final nos aseguraran que las cosas pudieran volver a su cauce. Es curioso porque a mí me aterra pensar que en demasiadas empresas de muchísimas responsabilidades, oye, siempre hay un abogado o un... no sé, es que secretario, no sé, cualquier otro cargo así extraño de esos de oposición. Sí, pero que no son ingenieros. Y entonces a mí es curioso porque si os fijáis, a lo largo de esa semana y desde entonces hasta ahora, las televisiones, la radio, los medios en general están llenos de ingenieros y al final nos fiamos de vuestra palabra. Y yo que estoy casada con un ingeniero, lo celebro mucho. Barriendo para casa. Seguimos sin saber qué pasó. Yo solamente sé a día de hoy que las compañías echan la culpa la una a la otra, no sabemos por qué. Tengo muchísimo interés en saber qué pasó con esos 15 gigavatios, Jorge, que yo solamente sé que es muchísima cantidad de luz. Y la cara que se nos quedó cuando aquí en directo... ¿Han desaparecido? Analizar la desaparición de esos gigavatios. ¿De qué son los gigavatios? Claro. Ahí todo el mundo como si supiera. ¿Y qué es la pérdida de generación? O sea, son unas cosas bueno, que estamos... y la Red Eléctrica, por favor, que hable el experto. Red Eléctrica dice que lo hizo todo en tiempo y forma. Y el gobierno lo que dice es que no hubo ese exceso de renovables que luego salió publicado por partes que estamos avasallando a Jorge, por partes. ¿Por dónde empezamos? Queremos saber. Si queréis empezamos por el final. El artículo de Telegraph no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Esto es un artículo, pongo en contexto a los oyentes, que se publicó el viernes pasado en The Telegraph y que o sea, yo directamente lo que hago es no comentarlo. O sea, quiero decir, se habla de que efectivamente que Red Eléctrica estaba jugando con el sistema eléctrico español para ver si cabía más renovables. Eso no funciona así. Vale. O sea, cualquiera que conoce el sistema y el funcionamiento del sistema sabe que la programación no se hace por capricho de nadie. Eso no es ¿vale? cierto. No es así, hay unos parámetros técnicos y a partir de esos parámetros técnicos se determinan, ya digo, unas centrales u otras. Y ahora, como esos parámetros se han holgado para tener más cobertura en el sistema, pues están entrando más centrales de gas de lo normal. Ya está. Pero esto no hay más conspiración de esto. Dicho esto, lo que ha pasado durante este mes, ya preveíamos aquel lunes fatídico, es que hay muchos intereses económicos en el sector eléctrico. Y entonces lo que está ocurriendo es que todo el mundo está aprovechando el apagón para decir, os lo dije, si me hubierais hecho caso no se había producido. Pero esto es completamente absurdo, porque si no sabemos cuál es la causa, no sabemos si con esa teórica solución que dan esas personas se habría resuelto o no el problema. Por ejemplo, se han apuntado los defensores de las nucleares a si no se cerraran las nucleares dentro de unos años, pues ahora no habría este problema. Pero ya ni siquiera se sabe si con más nucleares aquel día habría habido apagón o no.
Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿No? Entonces, está aprovechando una situación en la cual la energía pasa a primera plana de los medios de información para decir, oye, voy a aprovechar y voy a introducir este concepto en la opinión pública. Entonces, yo soy muy cuidadoso y creo que tenemos que ser respetuosos. Tú me preguntabas, ¿qué sabemos? Yo te decía casi nada. Evidentemente sabemos algo, ¿vale? Pero yo creo que desde el punto de los técnicos que trabajamos en el sector, no debemos anticipar lo que creemos que pasó. Sabemos lo que se ha descartado, que no algunas funciona cosas nada, sí, que... algunas cosas sí, pero no, yo creo de verdad que es nuestra responsabilidad no anticipar, porque si yo digo ahora, mira, Lourdes, yo creo que fue esto, lo que fuera, ¿vale? Cualquier cosa que puedo decir fundada, con argumentos técnicos, yo creo que fue esto. ¿Qué pasa? Que lo del creo luego se va a olvidar. Y entonces la opinión pública, el que me escuche, me va a decir, oye, pues es que, claro, es que esto ya lo sabíamos que fue por esto y tal, y entonces ya se empiezan a sacar consecuencias. Pero la opinión ¿no? pública, que seguro que tú tienes la explicación, no termina de entender por qué se tarda tanto en conocer las causas. Pues ¿Y por vamos qué hay ahí. tanto secretismo? Bueno, tiempo vale, y secreto. En esto último te lo compro, Maribel, porque vamos a ver. Sí, porque Red Eléctrica tiene la mayor parte de los datos y es verdad, las eléctricas pidieron el otro día tener acceso a ellos y a mí eso me parece una solicitud perfectamente digna y razonable. O sea, es decir, ¿por qué no? Esos Que datos se tienen desde el primer día. Claro, sí. Lo que pasa es que son muchos datos, Son miles de millones de datos, pero están ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se tarda tanto tiempo? Bueno, vamos a ver. Voy a la pérdida de generación. ¿Qué es esto de la pérdida de generación? La pérdida de generación es una central que está produciendo electricidad y que de repente deja de hacerlo. Eso es una pérdida de generación, sencillamente. De repente, pum, deja de... No, de repente no. Deja de hacerlo. Nosotros sabemos que deja de hacerlo, ¿vale? Puede ser en más o menos tiempo, pero deja de hacerlo, ¿vale? Bueno, una pérdida de generación, ¿a qué se debe? Pues a 1000 cosas diferentes. Entonces, cuando tú empiezas a analizar los datos de por qué se fueron, no una, sino 15.000 megavatios, 15 gigavatios de generación, que es una barbaridad, la central más grande de España tiene poco más de 1000. Imagínate. Eso quiere decir que es como si fueran 15 de las centrales más grandes que hay en España. Es una barbaridad, ya sabemos, es el 60% de todas las plantas que estaban en aquel momento produciendo energía en el país. Entonces, cuando se pierden 15.000 megavatios de golpe, lo más probable es que en cada zona haya habido un incidente diferente, que seguramente tengan correlación unos con otros, seguramente, pero hay que establecer la correlación. Y el problema es que la correlación se mide en milisegundos. Es decir, si uno a las 12:32.133 hizo no sé qué, y eso afectó a las 12:32.135, es muy diferente a si el de las 12:32.135 hizo algo que afectó al anterior, ¿vale? O sea, que no se puede prever. Quiero decir que el hecho de que se produjeran esas cosas con milisegundos o todo como nos lo cuentes, no se puede prever que va a producirse el apagón. No había algunos detalles que pudieran... No. De hecho, lo que fallaron, eso sabemos que fallaron, son los sistemas de protección, porque lo que hay es cortafuegos para cuando hay un incidente en el sistema que no se extienda al resto del sistema. Y aquí el único cortafuegos que funcionó fue el de Francia, que se desconectó del sistema español precisamente para que no se apagara el sistema francés. Pero todos los demás cortafuegos no funcionaron. Entonces, estamos analizando por qué no funcionaron los cortafuegos. Entonces, hay algunas compañías, la mía, por ejemplo, tenemos algunas instalaciones y en esas instalaciones sabemos que llega una señal y que esa señal produce el disparo de una planta. Pero esa señal, a su vez, tiene 200 señales más arriba y hay que saber cuál fue la primera, ¿vale? Sabemos que la primera, además, no es definitiva, porque sabemos que el sistema está protegido, ya lo dije aquí, en lo que llamamos el N-1, el sistema está protegido para cualquier incidente simple. Lo que no está protegido es por incidentes múltiples. Entonces hay que saber cuál fue la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y ver qué correlación hay entre ellas para saber realmente lo que pasó y si se puede evitar. Bueno, pues un mes después, cautela y prudencia. Era dos de las palabras más repetidas. Acuérdate, en ese especial no podéis precipitaros en decir las causas, pero mi pregunta y mi duda y mi miedo es, ¿el hecho de que tardemos tanto en conocer las verdaderas causas aumenta el riesgo de que pueda volver a ocurrir? Porque hablábamos en la redacción antes y decíamos, imagínate este apagón ahora, un mes después, aire acondicionado, primera ola de calor, episodio de calor, aires acondicionados, claro, ¿o no es así? No, no es así. Fíjate... Nos quedamos más tranquilos. Aquella tarde, no sé si recuerdas que llamó una señora, creo recordar que era desde Cantabria, que decía, esta mañana se ha ido la luz, mi madre depende de un respirador para vivir. ¿Qué memoria tienes, efectivamente? Así fue. Y quería saber si se va a volver a producir. Y yo le dije, usted en este momento tiene la misma garantía de suministro que tiene un ciudadano de París, porque sabía que el suministro en Cantabria se estaba dando desde el norte, desde la frontera con Francia, ¿no? ¿Eso quiere decir que es infalible? No. Es decir, si usted teme por la vida de su madre, vaya a un hospital que tiene más garantía de suministro que la que tiene en su casa, ¿no? Francia ha tenido unos apones ahora también hace poco, y Francia tiene muchas más nucleares que nosotros. Y parece, ¿ves? Pero ya, cuidado.
¿ves? Ya decimos, localizado. y ya tiene nucleares, entonces ya estamos induciendo a las personas a pensar que con nucleares es mejor o peor. Y no, a lo mejor es indiferente. Porque con nucleares también han tenido el apagón. Ya, no, por eso, pero yo quitaría de la ecuación el tema de nucleares. Francia ha tenido unos apagones la semana pasada dentro de un festival muy importante, el Festival de Cannes, y parece ser, todo apunta, a que se deben a un incendio, ¿vale? Según muy localizado, se debe a un incendio, y ese incendio parece ser que es provocado, ¿vale? Entonces, es distinto, muy distinto a lo que ha pasado aquí, que no sabemos, por lo menos no se ha notificado ningún incendio en ningún sistema, por lo menos ningún incendio grande. A lo mejor ha habido un incendio pequeñito en alguna de las subestaciones que ha pasado desapercibido y que luego se detecte que efectivamente eso fue el origen de alguno de los incidentes, ¿vale? O sea, es decir, yo insisto de verdad en el mensaje, hay que ser prudentes. La vicepresidenta del gobierno se ha comprometido no solamente en España, sino también con Bruselas, a que antes de que termine el mes de julio va a tener un informe sobre el apagón, y yo creo que hay que esperar a ese informe sobre el apagón. Y por supuesto creo que hay que pedir, además, que esos datos base que se utilicen para hacer ese informe estén disponibles a todos los centros de investigación, a todos. Fíjate, mira, aquel día 28 y el día siguiente me contactaron, no os engaño, de verdad, no es por decir, mira, qué bien, cuánta gente me llamó, no, más de 100 periodistas, ¿vale? Ese día, solamente ese día, ¿vale? Muchos de ellos eran internacionales, ¿vale? Me contactaron de la BBC, de New York Times, de Les Echos en Francia, de medios en Argentina, en Venezuela, en Australia. O sea, es decir, el apagón en España, en la península ibérica, el 28 de abril, es un evento histórico, ¿vale? Y los datos que obtengamos de ello son fundamentales para que no vuelva a ocurrir no solamente en España, sino en el resto del mundo, ¿vale? Entonces, flaco favor hacemos a todo el sistema cuando anticipamos las causas, ¿no? Fíjate que yo, hablando con el editor de New York Times, le expliqué esto hace ya unas semanas, y él decidió, bajo su criterio, no publicar el artículo que pensaba haber publicado anticipando las causas, porque le pareció que que no tenía suficientes datos como para imputar una culpabilidad, digamos, o una causa de qué es lo que había pasado, ¿vale? Qué bueno. A mí eso es lo que me parece correcto. O sea, quiero decir, insisto, tenemos un montón de datos, pero los datos que tenemos son compatibles todavía con centenares de posibilidades, ¿vale? Entonces, hay que esperar. Ya, pero a mí me has Jorge, dejado tranquila, hay 3 Jorge. líneas de investigación o más abiertas. A ver si van a llegar a conclusiones diferentes. A mí me ha dejado muy tranquila, Jorge, Mira, porque ha dicho que se sabrá las causas. Vamos a ver, vas a tener los datos y vas a tener Que los informe. vamos a Cuando tener. tengamos el informe, yo me comprometo a volver a Radio Nacional y hablar Cuando sobre tú ello, ¿vale? quieras, lo que aprendemos contigo. Bueno, muchas gracias. Desde luego. Pero vamos a ver, el tema del informe, otras veces que ha habido un apagón, no quiere decir que el informe sea clarísimo, ¿eh? Cuidado, ¿vale? Por ejemplo, el último apagón que hubo en Tenerife hay 2 empresas vinculadas. Hay una empresa filial del grupo Endesa, que se llama Unelco, que es la que lleva la generación de energía, las centrales, esas centrales que se apagaron, ¿verdad? Vale. Bueno, pues eso es de una empresa, y el transporte, las redes, los cables, y las subestaciones y demás, que llevan la energía de un sitio a otro, son por parte de Red Eléctrica. Bien, en el último apagón de la isla entera, en Tenerife, hace unos años, hace 5 o 6 años, hubo un informe después, unos meses después, y cada técnico de cada empresa se echaba la culpa al otro, ¿vale? Y no fue fácil después dirimir quién fue el culpable, porque seguramente la respuesta es que todos tengan una parte de culpa, ¿vale? Esto cuidado, esto ya lo anticipo, ¿vale? No es tan fácil, cuando hay una cosa tan grave y que el sistema está preparado para reaccionar automáticamente, no es tan fácil decir, no, es que la culpa es, como se está intentando traducir en la opinión pública, ¿no? Es que había muchas centrales fotovoltaicas. Mire, por cierto, voy a dar un dato hoy. Hoy, a las 12:30 de la mañana, a la hora del apagón, ha habido más producción fotovoltaica que el día del apagón en España. No se ha ido la luz. O sea, que no tiene nada que ver. No son las culpables. porque has hablado antes también de digo, refuerzo y también, sí, pero refuerzos con gas. O sea, ha habido más gas, ha habido más fotovoltaica y más nuclear, ¿no? Del que había en aquel momento. Entonces, quiero decir que la gente que enseguida dijo, no, es que nos hemos pasado con la fotovoltaica, pero que no nos hemos pasado con la fotovoltaica. Si luego, un mes después, hemos tenido más fotovoltaica y no pasa absolutamente nada. O sea, es decir... Pero a lo mejor está compensado, porque es lo que has dicho, es lo que estaba diciendo Irene. Sí, sí. Fotovoltaicas, pero entonces yo pongo más de aquí o más de allá. O sea, quiero decir que ahora ya están jugando con el prueba-error. Pues a lo mejor entonces el problema, y lo que habría que explicar a la opinión pública, no es un problema de fotovoltaica, sino un problema de cómo esa fotovoltaica se incorpora a una red donde hay otras tecnologías de generación. Correcto, pues todo esto es de lo que vamos a hablar seguramente cuando tengamos esos datos dentro de un mes, que es lo que calculo que vamos a tardar en tenerlos. Pues esperaremos con A la paciencia. espera de ese informe te emplazamos ya desde aquí, no hagas planes para el mes de julio. No cojas vacaciones, te esperamos en las tardes. Te queremos pero aquí, he dicho, Jorge. son 10 minutos. 15 más. No, pero Jorge, tú como experto, a la espera de las conclusiones, con todos los datos y las claves que manejas, ¿qué has aprendido de este apagón que también para ti como experto era nuevo? Pues nada, sinceramente. ¿No has aprendido ¿Cómo que nada? nada?
Nada, he visto lo que llevo viendo de hace muchos años, me pasó en la crisis de Ucrania, me pasó cuando el gobierno intervino en el mercado eléctrico en 2013, etcétera, que hay un boom de la energía de repente en todos los medios, que pasa como un tsunami en mi vida, porque no se puede trabajar, no se puede hacer nada personal, porque no se puede hacer casi otra cosa que atender a los medios, aún así quedó mal con muchos de ellos, y además de eso, lo que veo y lo que observo cada vez que pasa esto es eso, que hay un montón de oportunismo y que la gente aprovecha para vender su película en ese momento, porque el tema de la energía pasa a ser un tema de actualidad. Ya está. Pero, sinceramente, sobre el apagón no he aprendido nada porque no tenemos datos. Aprenderé cuando tenga el informe. No te quiero meter en un brete, pero los políticos en ese sentido, me da igual quiénes, claro, al final se ha convertido también en un arma arrojadiza, han hecho poca pedagogía y se han enfrascado a cuenta del apagón en su rifirrafe diario. Lamentable, yo también lo he observado muchas otras veces, pero lamentable, efectivamente. A mí me parece lamentable, de todos los bandos, efectivamente, que cojan y que digan, no, es que se está debatiendo ahora sobre el mix energético, ¿no? Si tuvieran más renovables, más nuclear, más no sé qué, y eso todo anclado en el apagón, es decir, pero si esto no tiene nada que ver. Muchas veces, además, los debates se ocultan porque parece que son ideológicos y en realidad son económicos, ¿vale? Por ejemplo, el debate de la ampliación de la vida de las centrales nucleares, que sepamos ahora mismo no tiene nada que ver con el apagón, ese debate tiene mucho que ver con el dinero. Y yo en estas semanas no he escuchado a casi nadie hablar sobre lo que cuesta mantener las centrales nucleares operativas, ¿no? Fíjate que yo casi al entrar lo primero que os he dicho es, de momento lo que nos ha costado el apagón son 300 millones, para empezar, ¿vale? ¿En qué? En el refuerzo del sistema de este último mes. Esto para empezar. Entonces, quiero decir que yo he hecho en falta muchas veces en estas discusiones políticas que no solamente que haya técnicos detrás, sino que haya economistas detrás que aporten ese técnicos y economistas y algo técnicos que de economía también. Y algo que eches en falta, algo que se podría haber hecho y que no se está haciendo. Mantener callados a muchos políticos hubiera sido una buena idea. Pero eso normalmente, eso sin apagón, ¿no? Retrasar los debates en el Congreso y en el Senado a que realmente estuvieran datos. Yo he echado de menos muchos más políticos que a la hora de hablar dijeran algo similar a lo que estaba diciendo yo. Fíjate que hubo otros técnicos también que se lanzaron a la piscina en aquel momento y luego les he visto reconducir durante estas últimas semanas. O sea, en la primera semana, los primeros días saltaron todos ahí a la palestra, las nucleares, las renovables y tal. Y luego ya, algunos de ellos he tenido algún debate con ellos en televisión, y en el propio debate yo, con mucha tranquilidad, les decía, me parece muy bien tu opinión, tú estás diciendo que en España falta lo que sea, yo seguramente esté de acuerdo, pero esto vincularlo al apagón no tiene sentido, ¿no? Mira, yo saco en positivo que lo del kit de emergencia no es una tontería. Porque gracias a la radio a pilas estuvimos informados, gracias a tener comida, los que no tenían gas pudieron comer, hubo gente que se quedó hasta sin agua porque sus aguas, los motores, tal y cual, tenían también botellas. Es decir, el kit de emergencia no es tanta tontería. ¿Tú tienes kit, ¿Tú tienes Jorge? kit? ¿No tienes kit? No tengo kit. No me lo puedo. ¿Por qué no tienes kit? Que confía en que no vuelva a pasar. Yo tengo algo, pero no me da tiempo ya a contarlo. El próximo día cuento lo que tengo. No? Hombre, Cuenta. Yo lo que tenga Jorge me lo compro. Yo ¿Qué también. tienes? No es tan fácil. Yo lo que tengo es, mis padres tienen una casa en el pueblo, en un pueblo de Ciudad Real. Un saludo de aquí a Casear de Santiago, que sé cómo se llama el pequeño pueblo en la provincia de Ciudad Real. Y ahí tiene una casa que es mi casa piloto, ¿vale? Y ahí hacemos experimentos, de verdad. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos paneles solares, ¿Vale? tenemos una batería, Bueno. tenemos un sistema autónomo, es decir, que cuando se va la luz automáticamente corta el sistema del exterior y da el servicio a la casa desde la batería. Pero ¿durante cuánto tiempo? A ver si Mucha vas a hacer gente ha efecto pensado en llamada esto. a todos a este pueblo de Ciudad Real. Y ahora lo que quería mi madre, que estaba ahora después de esto, es que además quiere que esa batería luego, cuando hay un corte de suministro, porque dura, la batería tiene 10 kilovatios hora. 10 kilovatios hora es el consumo medio de una familia durante un día, ¿vale? Por tanto, no habría mayor problema. Lo que pasa es que mi madre quiere siempre consumir más, ¿vale? Entonces, claro, nietos Me encanta tu madre. Y entonces quiere consumir Viva la mucho más. madre. Entonces, ¿qué dice ahora? Dice que quiere poner más baterías. Yo le he dicho que no, que ya más baterías no, que ya está bien, ¿no? Tenemos una pelea el otro día, estuvimos discutiendo sobre esto antes de ayer, Ahí me parto. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo le he dicho, no, lo que sí que vamos a hacer es que ahora la batería, cuando lleve descargada un rato y vuelva a salir el sol, ¿vale? Se recargue también de los paneles solares, que ese es el nivel 3 de seguridad, ¿vale? Y ahora, lo que acabo de decirle el otro día, para llegar a un acuerdo con ella en ese vermú que nos tomamos, le dije, mira, no vamos a poner batería, pero vamos a hacer una cosa, porque sí que es verdad que falló la conexión a internet. Sí. Y entonces le he dicho, claro, los repetidores de las comunicaciones fallaron muy rápido, la mayor parte, nos quedamos sin móvil muy rápido, a las 2 horas o por ahí, ya no teníamos móvil, ¿no? Y entonces, claro, sí le he dicho, vamos a poner una conexión vía satélite, una conexión a internet vía satélite. Sí, cosas Pero sencillitas. necesitas ya un ves, teléfono cosas vía sencillitas. satélite. No. La Ah, conexión ¿no? a internet, o sea, el router,
Vale. Lo que nos da la wifi para tener conexión a un WhatsApp, por ejemplo, o lo que sea vía satélite en lugar de depender de la compañía telefónica de la zona. Claro. ¿Vale? Con un ¿Por qué? ingeniero en tu vida. ¿Por qué? Marta. Porque tenemos luz para alimentar la antena, necesita un enchufe. Y nosotros tenemos luz porque en la casa están los paneles, más la batería, más el que de Tu madre respaldo, es más todo lo autónoma. demás. ¿Durante cuánto tiempo? Y entonces le he dicho, Ya. le he dicho, vamos a poner esto porque además lo he visto y cuesta 30 euros al mes. Le he dicho, parece razonable, esa conexión a internet no es demasiado cara. ¿Cómo se llama tu madre? Vamos a por esto. La llaman Pepa, se llama María José. Pepa, un saludo. Un Arriba la saludo a madre. Pepa si nos está escuchando. Totalmente. ¿Habéis visto Qué tanto gran hablar de la radio a pedagogía, pilas y el Pepa. teléfono? Vuelves a la madre. Claro, el vuelves satélite. a la casa del Que siempre pueblo. tiene la Habéis razón. estado hablando que en ese programa especial la gente os llamaba y os contaba sus penas. ¿Cómo os llamaba? Bueno, Porque porque es verdad que el funcionaba teléfono por iba el y fijo. venía. Sí. El teléfono iba y En venía. de algunos sitios sí que había llamadas y de otros no. Bueno, Vale, se nos ha vale, acabado vale. el tiempo. A modo de conclusión, para nuestros oyentes desde la radio pública, Jorge, por lo tanto, en julio podríamos tener respuestas a las incógnitas del gran apagón, ¿no? Esperemos que no, seguro. La vicepresidenta se ha comprometido. Yo creo que será antes, yo creo que será en un mes, en el mes de junio, seguramente tengamos el informe. Mientras tanto, no sabemos casi nada. Yo lo que diría a todo el mundo es cada vez que alguien le diga si hubiera pasado esto, no habría habido apagón, no haga ni caso, o sea, desconecte absolutamente. Vale. Y sobre todo ya las teorías de la conspiración de que si estamos haciendo pruebas y que estamos aquí jugando, que los ingenieros nos dedicamos a jugar con el sistema para ver qué pasa. Que no tenéis otra cosa que hacer, vaya. Esto es una cosa completamente absurda. Nos ¿no? conocen a los Entonces, ingenieros. claro, esto no no es de ingeniero. Eso no nos entretiene, No, efectivamente. no, no, Por no. cierto, tengo que decir que yo a Marta no la he conocido antes, ya ha dicho que está casada con un ingeniero, Sí. pues digo, porque claro, ha hecho una defensa a los ingenieros y todo, y digo, a ver si la gente se va a pensar que estaba esto mañana. ¿no? Barre La he la casa. conocido hoy, pero bueno, ahora soy súper fan, por supuesto, de Marta Robles y me voy a seguirla por todos lados. Pero Todos esto, somos muy fans. pero esto hasta hoy no se había producido. Bueno, Jorge Morales, ingeniero, director de Próxima Energía, gracias. Gracias por darnos tantas respuestas en un tema que desde luego nos tuvimos que poner al día, pero nos costó y con expertos como tú pues todo fluye mejor y